En France 24 rompemos nuestra programación para transmitirles esta decisión histórica. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, es culpable en condición de determinador de 2 de los 3 delitos que se buscaban probar en el proceso que hoy concluye con esta audiencia en primera instancia, un caso por la manipulación de testigos para que cambiaran su versión y no lo vincularan con la creación de grupos armados al margen de la ley dentro de Colombia. Según lo que dijo la jueza, el abogado de Álvaro Uribe le reportaba en tiempo real lo que estaba realizando y hubo una relación de subordinación del abogado Cadena a Uribe en sus actuaciones. Asimismo, la jurista lo que dijo es que el exmandatario sabía de lo ilícito de su actuar. Nosotros vamos a conectar en Bogotá, en la capital colombiana, desde los juzgados de Palo Quemado, donde se estaba llevando a cabo esta audiencia. Recordemos, más de 10 horas de lectura de fallo. Allí se encuentra Albert Naya, periodista de France 24. Albert, buenas noches para usted. Vamos a ampliar lo que ha dicho la jueza, que son estos 2 delitos probados y en calidad de determinador para el expresidente Álvaro Uribe son fraude procesal y soborno en actuación penal, Albert. Efectivamente, Valentina, fraude procesal y soborno materializado, delito de soborno en actuación penal. La jueza lo acaba de anunciar ahora mismo después de una lectura que, como bien decías, ha durado unas 10 horas. En el delito de soborno en actuación penal, la jueza citaba con respecto a Juan Guillermo Monsalve, decía que lo habían emboscado en la cárcel La Picota a través de terceros, por lo que el delito de soborno quedó materializado. También quiso hacer mención a la de fraude procesal, que, para quien no lo sepa, consiste en tratar de engañar a la justicia, y la jueza se ha basado en una carta del testigo Tuso Sierra. Él escribió cartas a la Corte Suprema entregadas por la defensa de Uribe. Para la Fiscalía había una intención de engaño porque el contenido era falso y la jueza así lo ha decretado con su lectura. También debemos decir que ha sido absuelto de soborno simple. Pues Alberta, a usted gracias por esta ampliación. Nosotros vamos a conectar con Margarita Zuleta, ella es ex viceministra de Justicia de Colombia. Yo le doy la bienvenida a France 24 y empiezo preguntándole por algo que hemos escuchado durante toda la jornada, y es que es un fallo histórico. ¿Por qué podemos hablar de un fallo histórico con esta decisión de la jueza Heredia? Básicamente porque en Colombia no ha habido muchos procesos judiciales en contra de los expresidentes de la República, y eso naturalmente hace que sea un fallo histórico. Básicamente es por eso, porque no hay precedentes de juzgamientos en contra de quienes fueron presidentes de la República. Sabemos que es una decisión que sin duda marca la realidad jurídica, pero hablemos de la actualidad política. Tengamos en cuenta que estamos a menos de un año de elecciones, tanto legislativas como presidenciales. Hablemos de lo que significa, lo que representa la figura de Álvaro Uribe Vélez para Colombia. Bueno, pero a mí me toca decir algo antes. Yo, personalmente, creo en la inocencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esa descripción que hace la juez de la forma como analizaron las evidencias, obviamente está en todo su derecho, es la autoridad. Nosotros tenemos que apoyar a la autoridad y el expresidente Uribe tendrá el camino para apelar esa decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá. Pero para mí es importante explicar que yo considero que el señor expresidente Uribe no cometió delitos. Diciendo eso, creo que aquí hay un momento muy importante desde el punto de vista político. Más allá de que nosotros tenemos que respaldar a la justicia, apoyar las decisiones de la justicia, podemos no compartirlas, pero sin embargo, pues hay que acatarlas, y ya, como les decía, el expresidente Uribe tendrá el camino para presentar su apelación. Pero hace unos días, hace tal vez 2 semanas, un columnista colombiano que se llama Pedro Viveros escribió un artículo muy interesante que decía: el kingmaker de este momento es el expresidente Uribe Vélez. ¿Por qué? Porque sin importar qué pase en su proceso judicial, es la persona que tiene legitimidad en el país,
que es cabeza de un partido político, que tiene aún un número de votos importante, es decir, tiene un caudal electoral importante y su voz puede determinar el sentido de un candidato, de otro candidato. Digamos, va a ser muy fuerte su voz en la contienda electoral. Y una de las cosas que él subrayaba es que sin importar cuál era la decisión, su poder como kingmaker iba a ser muy presente. Yo creo que este es como ustedes decían, un fallo histórico. Muchas personas de Colombia, muchísimas personas de Colombia creen en la inocencia del presidente Uribe. Hay otras que no lo creen y esto pues obviamente va a ser un ingrediente adicional en el cóctel de la polarización en Colombia. Bueno, hablemos justamente de ese fallo de la jueza, lo dijimos, más de 10 horas de lectura, está probado, según lo que ella determinó, el papel determinante del expresidente Álvaro Uribe en soborno, en actuación penal y en fraude procesal. ¿A qué se refiere? ¿En qué casos puntuales está hablando la jueza? El expresidente Uribe estaba acusado de 3 delitos. De un delito lo declaran inocente y en los otros 2 delitos, en esta primera instancia, lo condena. Fraude procesal se trata digamos, cometer delitos, digamos, de engañar a través de testigos, a través de procesos, a la justicia para que la decisión no sea la decisión en justicia. Esa es la acusación de fraude procesal. Y la otra es la de soborno en la actuación procesal. A mí me llamó mucho la atención que en la decisión, en lo que yo oí de lo que explicó la señora juez, aparece el abogado Diego Cadena como si fuera una persona que no se vale por sí misma, como una persona que tiene un estado de enamoramiento con la figura del expresidente Uribe, está completamente obnubilada y por eso actúa de esa manera. Eso me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Naturalmente la audiencia empezó a las 8:30 de la mañana y no ha terminado, ¿no? Acá siguen andando. Entonces, yo no he mirado con muchísimo detalle cada una de las decisiones, pero sí me llamó la atención que es como si esta persona no se valiera por sí misma, no fuera un abogado, no pudiera definir por sí misma cuál es su forma de actuar. Pues señora Zuleta, usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Muchas gracias, que estén muy bien. Nosotros continuamos con este análisis y por ello vamos a conectar con Alejandro Chala. Él es politólogo, investigador, también se encuentra en Bogotá. Yo le doy la bienvenida a este espacio especial. Era algo que ya estábamos hablando con Margarita Zuleta y es que este es un fallo de primera instancia. Esperamos que esta decisión sea apelada, es lo que podría pasar y entonces, ¿qué va a pasar entonces con el proceso? Bueno, primero a toda la teleaudiencia, muy buenas tardes desde Bogotá. Pues bueno, lo que se tiene muy claro y establecido en este momento es que hay una fase de apelación y muy probablemente incluso una tercera fase que puede llegar a ser la casación, que es llegar a un tribunal de última instancia. En este caso es claro que los abogados de Álvaro Uribe van a tratar precisamente de apelar la decisión. Y pues aquí el problema va a ser precisamente el tema de los tiempos. En caso dado de que se llegue a ese escenario de apelación, va a haber 2 meses específicamente para evitar que el proceso prescriba a menos de que precisamente el tribunal emita como una especie de antecedente de fallo que precisamente le permita tener más tiempo. Y en caso de fallar y que vuelva a haber una apelación, pues obviamente entraría en este escenario de casación que llegaría a unos tiempos que ya se extralimitarían en términos de años. Entonces hay una urgencia, es decir, realmente de saber cómo puede terminar el proceso. Este es solamente un primer escenario y es claro que la estrategia de la defensa del expresidente Álvaro Uribe va a estar tendiente a llegar a ese escenario eventualmente de prescripción de alguna manera u otra. Sea, en este caso lo intentaron durante el proceso, con todas las dilaciones que hubo, con todas las recusaciones que hubo contra la jueza Sandra Heredia, pero es claro que en este nuevo escenario van a tratar de llegar a ese escenario de prescripción o llegar a un escenario de casación donde la estrategia también va a ser totalmente distinta.
Yo igual le pregunto por la realidad política del país, porque sabemos que estamos en un punto de altísima polarización. Hace pocas semanas también hubo un atentado en el que el candidato de la derecha, Miguel Uribe Turbay, resultó gravísimamente herido, todavía no se ha recuperado, sigue en la clínica. Digamos que cómo esta decisión se aúna al clima de polarización que está viviendo el país de cara a las elecciones que ya son el próximo año, falta menos de un año para estos comicios. Bueno, es claro que estamos en un momento en el que el país está en una transición política y creo que hay que entender el fallo, en este caso, contra Álvaro Uribe como parte de otra escena dentro de esa transición. ¿Y a qué me refiero con esa transición? Me refiero a un punto en el que precisamente las dinámicas de la política que venían más o menos desde hace 20 años y en las que prácticamente Uribe fue el principal personaje, el protagonista de esta escena política, pues está empezando a salir, digámoslo así, del panorama político, en este caso, pues por este proceso judicial. Y yo creo que en este caso estamos en la emergencia por el momento, ya lo había repetido en otros escenarios, de dos grandes bloques en estos momentos en disputa. Un bloque que prácticamente ha tomado el discurso de la desigualdad y la justicia social como su bandera y un bloque que está tomando el discurso de la necesidad de la estabilidad económica, política y social que venía desde los últimos 20 años. Entonces yo creo que este juicio marca esa posibilidad de transformación en esa transición y yo creo que realmente nos enfrentamos a un nuevo panorama político en el país que quizás va a ser muy diferente a lo que hemos vivido en estos últimos 20 años, con un nuevo bloque progresista fortalecido, con un bloque de derechas que está con esto, va a tomar claramente un nuevo mito que es precisamente el de la persecución política, que junto con el atentado a Miguel Uribe va a dar fuerza discursiva y narrativa para señalar de que precisamente hay fuerzas que quieren eh, no solamente ir hacia atrás en política, sino también precisamente de acabar con toda la estabilidad y hay un discurso de caos, de riesgo que está imperando en este bloque opositor. Y yo creo que prácticamente lo Uribe hay que meterlo en este punto. Lo segundo es que estamos en un escenario posturibista que prácticamente empieza más o menos con todo el tema del proceso de paz con las FARC y ya creo que después de 10 años se empieza a consolidarse con este fallo y creo que también es un escenario en el que la derecha va a tener que encontrarse de nuevo discursivamente frente a la posibilidad de que Álvaro Uribe Vélez pues ya no entre dentro del escenario político más allá de su posición como mártir. Entonces, claramente tiende a polarizar, pero no tiende a polarizar simplemente por por ese martiriologio que hay frente al presidente fundador, como se le considera a Uribe en el Centro Democrático, sino también lo veo en el sentido de que estamos en un momento existencial en el país en el que hay un modelo, hay dos modelos de país en disputa, hay dos discusiones sobre cómo debería ser la democracia y creo que esta es una de esas manifestaciones de que el país está en ese proceso de transición política. Bueno, sabemos que este es un proceso que lleva muchísimos años, que contó con 92 testimonios, interceptaciones telefónicas, análisis forense. Es decir, es algo que no viene de ahora, si bien este juicio inicia en 2025, sí hay un proceso mucho más antiguo y yo le pido que nos remontemos hasta 2012, hablemos justamente del antecedente de este proceso, porque recordemos que Álvaro Uribe no era el denunciante, era el denunciante, no el denunciado. Sí, exactamente. Hay que entender de que esto también se da en otra discusión sobre la memoria política del país, que yo creo que en cierto modo contraviene análisis como el de, por ejemplo, analistas como Andrés Mejía Ferno, como la misma Margarita Zuleta y otros que tratan de disminuir un poco la importancia política e histórica que tiene este juicio. Y es que realmente el juicio o todo este juicio empieza precisamente con una discusión sobre la posibilidad de que Uribe haya presuntamente estado influyendo dentro del paramilitarismo en Colombia en el Congreso de la República en 2012. Y a partir de ese debate en el que precisamente se contrapone Iván Cepeda con Álvaro Uribe, Uribe va hasta la Corte Suprema y denuncia a Iván Cepeda precisamente lo denuncia, ¿sí? Lo denuncia y ahí es donde empieza todo este proceso. Entonces Iván Cepeda se defiende y en esa defensa en 2018 claramente
que se invierten los papeles y la justicia determina de que, por el contrario, no está Iván Cepeda acusando falsamente a Uribe en sus cuestiones, sino que Uribe precisamente venía estando involucrado en el hecho de sobornar testigos para poder cambiar versiones frente a todo el proceso que hay en estos momentos. Entonces, hay una inversión y yo creo que realmente de 2018 para acá el proceso pues ha venido teniendo hasta cierto punto varias discusiones interesantes, como por ejemplo precisamente la manera en cómo se perpetra y cómo se piensa la estrategia para poder incidir en este testimonio, especialmente el de Monsalve y demás, porque Uribe precisamente acusa a Cepeda de estar buscando ex paramilitares para poder acusar a Uribe precisamente de estar involucrado en casos de paramilitarismo, y obviamente lo que se prueba es que es por el contrario. Uribe precisamente termina hasta cierto punto creando todo un andamiaje criminal para precisamente poder cambiar estos testimonios de algunos testigos que sí lo involucraban en este tema. Obviamente en este debate, como te digo, inmenso que hay sobre la responsabilidad de Uribe en el paramilitarismo, que yo creo que es un tema que no se va a resolver ahorita, yo creo que es un tema que va a tomar muchísimos años, yo creo que incluso décadas, para llegar a un escenario de verdad absoluta, pero va más o menos por este escenario. Yo creo que a la final, como tú bien señalas, pues termina teniendo un origen que claramente el expresidente no esperaba. Es decir, creo que en estos momentos Uribe hace 13 años atrás no iba a pensar que iba a terminar en la silla de los acusados siendo señalado como determinador de estos hechos y siendo precisamente condenado por los mismos. Alejandro, yo le pido que nos dé un momento, vamos a conectar a las afueras de los juzgados de Palo Quemado con Albert Naya, periodista de France 24 que se encuentra allí, que estuvo durante toda esta jornada escuchando esta lectura del fallo. Albert, yo le pregunto por lo que se está viviendo en estos momentos, es decir, ¿hay alguna protesta, hay algo que esté ocurriendo? Sí, Valentina, mira, ahora mismo nos encontramos aquí a las afueras de Palo Quemado, como has dicho. Aquí, evidentemente, la jornada ha sido muy larga por la lectura que ha hecho la jueza, por las horas en las que ha estado y también por su contenido. Evidentemente, de hecho, ahora ya queda menos gente, pero en su momento aquí han podido apostarse entre 50 y 100 personas simpatizantes y también detractores de Álvaro Uribe. Ahora mismo aquí ya empiezan a quedar menos, quedan quizá una decena, pero vamos a hablar con una de estas personas que quedan aquí en las puertas. ¿Cómo ha visto la sentencia? ¿Qué piensa de ella? Bueno, pues es realmente importante para nuestro país y para el mundo entero saber que por fin se hace justicia después de todas las amenazas, después de toda la corrupción que ha habido para lograr para que no se lograra justicia. Pues es realmente importante que podamos sentir que en este momento el pueblo colombiano tiene algún tipo de justicia en este momento. Esto realmente es un gran logro de la justicia y del pueblo colombiano y de la jueza y del gobierno colombiano, que por fin podamos dar un paso adelante en toda la corrupción, en todas las injusticias que hay en este país, en toda la violencia, en todo lo que ha sufrido el pueblo colombiano en esto. Y pues esto es un gran paso y todavía falta mucho porque hay muchos casos que no se han ni siquiera abierto para este personaje Uribe, que le ha hecho tanto daño a este país y a todo. ¿Se esperaba esta sentencia? Bueno, pues es muy difícil después de tantos años, de 12 años, de tantas amenazas, de tanta corrupción y de tantas cosas que se hicieron para que no se lograra tener justicia, de tener un veredicto que lo acusara. Pues realmente era muy difícil pensar, ya el pueblo pues podía tener como, no tenía esperanza, pero gracias a este gobierno y a esta jueza pudimos ver que sí puede haber justicia y que es un paso adelante y que tenemos que seguir adelante en la lucha por la justicia para este país. Muchísimas gracias. Pues como han podido ver, la sentencia sí que ya empieza a ser más firme y las opiniones pues obviamente son diversas y aquí
pues ya lo han visto, queda la gente que está más contenta en este caso con esta sentencia, Valentina. Pues Alberto, a usted gracias por este reporte. Le agradecemos también a Alejandro Chala por su análisis. Nosotros concluimos este pequeño espacio. Ya en breve llega mi compañera María Clara Calle con el debate.